Bueno chicos, ¿cómo están? Les voy a explicar el tema de la temperatura, que ayer les subí el PDF con lo que tienen que copiar en la carpeta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la explicación del tema, ¿sí? Igualmente, cualquier duda que ustedes tengan me van consultando. Bueno, en esta parte de la unidad nosotros vamos a centrar nuestra atención en el estado gaseoso. Y vamos a estudiar las variables del estado gaseoso. ¿Qué son las variables? Las cuestiones que nosotros podemos analizar de este estado, que son la temperatura a la que se encuentra ese gas, la presión, que lo vamos a ver más adelante, el volumen, que como ustedes ya saben es el lugar que ocupa, y la masa, que como ustedes también ya saben es la cantidad de materia. Nuestra atención ahora va a estar centrada en la temperatura. Ustedes, como ya vimos, cuando vimos teoría cinética molecular, la temperatura está relacionada con el movimiento de las partículas. Cuanto más movimiento tiene un cuerpo, o en este caso una sustancia gaseosa, mayor movimiento van a tener las partículas de ese gas. Es decir, que la temperatura está asociada al movimiento de las partículas. Bien, hasta acá vamos. No hay nada nuevo, digamos. Mayor temperatura, mayor movimiento. Esto lo vimos cuando vimos teoría cinético-molecular, ¿sí? Bien, si yo tengo que medir la temperatura, voy a utilizar un instrumento que se denomina termómetro, ¿sí? Pero ese instrumento tiene una escala. Es decir, que la temperatura se mide mediante distintas escalas termométricas. Yo le mencioné 3 en el archivo que les mandé ayer, que era Kelvin, Fahrenheit y Celsius. De esas 3, nosotros solamente vamos a ver 2. La escala Kelvin, que es la que se utiliza en ciencia, en los laboratorios, y la escala Celsius, que es la que utilizamos nosotros cotidianamente, que es la escala de grados centígrados, ¿sí? Ahora lo que nosotros vamos a ver es cómo pasar de Kelvin a Celsius o de Celsius a Kelvin. Como por ejemplo, hacemos de gramo a kilogramo o, no sé, de litro a decímetro o a kilolitro, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos 2 termómetros y en uno medimos grados centígrados y en el otro medimos grados Kelvin, nosotros sabemos que en nuestra escala de grados centígrados podemos tener valores positivos y valores negativos. Es decir, por ejemplo, un día que hace mucho frío yo puedo decir que hace menos 2 grados. Es decir, que en la escala de Celsius va a haber valores positivos y va a haber valores negativos. ¿Qué número me separa esos valores positivos de los negativos? El 0. Por encima del 0 voy a tener los positivos y por debajo los negativos. En cambio, en la escala de Kelvin, todos los valores son positivos, no existen valores negativos. Esa es la primera diferencia. Y nuestro 0 de la escala que es centígrado, en Kelvin es 273. Es decir, que si yo digo que hoy hace una temperatura de 0 grados centígrados o de 273 Kelvin, estoy diciendo exactamente lo mismo, pero con 2 unidades distintas. Es como si yo estuviera midiendo masa de un cuerpo y digo que pesa 1 kilogramo o 1000 gramos. Es exactamente lo mismo usando 2 unidades distintas. Y eso mismo ocurre con la temperatura. Por lo tanto, si yo quiero pasar de grado centígrado a grado Kelvin, lo que tengo que hacer es al grado centígrado sumarle 273. Por ejemplo, si quiero pasar 15 grados centígrados a Kelvin, hago 15 más 273. Eso me da un total de 298 grados Kelvin. Es decir, que estas dos temperaturas significan lo mismo, medida en 2 escalas diferentes. Pero si yo quiero hacer el pasaje de Kelvin a centígrado, en lugar de sumar voy a tener que hacer la operación contraria, que es restar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 313 grados Kelvin y lo quiero pasar a centígrado, le resto 273 y eso me da un total de 40 grados centígrados. Es decir, que en este caso 313 y 40 también significan lo mismo.
¿Por qué se le suma o se le resta 273? Porque es la equivalencia a nuestro cero de nuestra escala, ¿sí? Es decir, que para pasar de una escala a otra es una cuenta muy simple de suma o de resta. Para pasar de centígrado a Kelvin se suma y para pasar de Kelvin a centígrado se resta. Espero, chicos, que lo hayan entendido y cualquier duda me mandan un mensajito por el Classroom, ¿sí? Muchas gracias, nos estamos viendo.